Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La palabra abogado viene del latín advocatus, que se refiere al individuo que defiende a una persona en un juicio. En la Biblia también encontramos esta palabra para referirse al Señor Jesucristo como intercesor de quienes lo hemos recibido en nuestro corazón, conscientes de que por medio de su sacrificio en la cruz pasamos de condenación a perdón, es decir, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. En la primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, encontramos lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fin de la cita. Es obvio que mientras estemos en nuestro estado carnal, es decir, en este cuerpo, el pecado rondará nuestras vidas y no podremos escapar siempre de las tentaciones. Pablo lo dijo claramente en su carta a los Romanos, capítulo 7, desde el verso 15 hasta el 19, en los siguientes términos: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Palabras de Pablo. De esta manera, el apóstol también deja establecido que la ley está de por medio, y aquella ley, siendo buena, es la que nos lleva a la condenación cuando la transgredimos. Pero en la misma epístola a los Romanos, capítulo 5, versos 20 y 21, encontramos que Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nadie podría dudar que el mensaje de Pablo a los romanos tiene características especiales relacionadas con la ley, el derecho y el perdón. Pues recordemos que la antigua Roma fue la cuna del derecho. Por ello, una de las cátedras obligadas en los primeros años de estudio de abogacía o jurisprudencia es precisamente el derecho romano. Por eso mismo, en los primeros 2 versículos del capítulo 5 de la epístola a los romanos, encontramos que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo lo dicho hasta aquí es medular dentro de la estructura del cristianismo, pues esto no se trata de una religión más ni de un dogma más, sino del plan de Dios para el retorno del hombre a su patria celestial. Después de que el pecado entró al mundo por medio de Adán y su mujer Eva, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y condenados a la muerte eterna. Pero Jehová nos ama de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que el hombre pueda salvarse. Esta salvación solo puede darse por medio del perdón o indulto de Dios, pues hemos sido condenados a muerte. Y es aquí donde todo puede explicarse a similitud de un proceso judicial donde el acusador es el diablo y nuestro abogado es Cristo Jesús. Entonces, vemos que hay un pecado o una transgresión, que es lo mismo, hay un juicio o condena, hay un juez, hay un acusador o fiscal, un abogado defensor y un ofrecimiento o posibilidad de indulto o perdón. Pero entender estas cosas por simple lógica no basta, sobre todo en medio de una generación
donde el materialismo ha cauterizado y nublado la conciencia, impidiendo que podamos entender lo que es obvio. Pero el plan de salvación se fundamenta en la justicia de Dios aplicada desde que el hombre transgredió la voluntad de su Creador y se convirtió en su enemigo al escuchar al diablo y dar mayor crédito a sus palabras que a las del Padre Eterno. Vale indicar que esto se refleja en la actitud de quienes aman al mundo y a las cosas que están en el mundo, conforme lo dice Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. El hombre transita por la vida envuelto en sus ambiciones y preso de sus pasiones, dedicado a la búsqueda constante del placer, con su vista puesta en lo pasajero, olvidándose incluso de su prójimo, pues también se convirtió en su enemigo, lo cual transgrede la esencia de Dios, quien es amor, y el principio fundamental del Evangelio de salvación, que nos manda a amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. En contraste, el maligno o Satanás es el padre de todo lo malo, lo falso, lo perverso y lo imperfecto. Es padre del odio, del resentimiento, etc. En el momento que practicamos cualquiera de estas cosas que han sido catalogadas como obras de la carne, nos convertimos en infractores delante de Dios, quien es el juez supremo de toda la tierra, como un delincuente delante del magistrado judicial. Así quedamos, y es allí donde el acusador, que es el diablo, el enemigo de nuestra alma y enemigo de Dios a la vez, entra en la escena para acusarnos como un fiscal implacable que pide nuestra cabeza. Pero en ese momento también entra en escena nuestro Salvador Jesucristo, quien, actuando como nuestro abogado, nos libera del castigo o condena merecida, que es eterna, y se trata de la muerte de nuestra alma. Como vemos, no se trata de una cosa de poca magnitud, capaz de corregirla por nuestra propia voluntad y esfuerzos, cambiando nuestro comportamiento por méritos propios. Nadie puede obtener la salvación por sí mismo, como nadie puede comparecer ante un juez en la tierra, sino por medio de un abogado debidamente calificado con las facultades que la ley le otorga. Y este abogado celestial debidamente autorizado y calificado es Jesucristo. No hay otro que tenga esas facultades, como dijo el propio Señor, y está narrado en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Nadie. Así como en Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Escuchen bien, un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre. Pese a la claridad indiscutible de estos versículos, millones de personas en todo el mundo viven extraviadas y confundidas, creyendo erróneamente que ciertos personajes mortales que ya no están en este mundo, a los cuales han dado de facto la categoría de santos, y otros personajes similares, asimismo mortales, cuyo cadáver se pudrió hace mucho tiempo, porque fueron hechos de polvo como todos nosotros, y polvo volvieron a ser como seremos nosotros. Sin embargo, creen que estas personas tienen la facultad de interceder ante Dios Padre por nosotros. Ninguna persona llamada santa, hombre o mujer, por ejemplar conducta que haya tenido en la tierra, ahora de muerta, puede hacer algo a favor de usted. Recuerde, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Estas personas, máximo, pueden ser referentes de vida ejemplar y dignos de emular, por supuesto. Tómese esto en serio y tenga en cuenta que no se trata de un simple error doctrinal o de interpretación, o una equivocación sin consecuencias. Y para ello vamos a volver al enfoque del proceso judicial expuesto hace unos minutos, en el cual hay una ley, hay una infracción, hay un acusador, un abogado defensor, un juez y una condena, dentro del cual no puede presentarse el infractor al juicio con un falso abogado defensor,
porque simplemente el juez no lo admitirá y el fraudulento defensor no podrá salvarlo y será usted condenado. Así de práctica y simple es la situación. Con la diferencia de que en un juicio penal terrenal, usted iría a parar a la cárcel, mientras que en el segundo caso, usted será condenado a la muerte eterna. Recuerden, la base de la salvación no es tener una religión, sino estar convencido de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio, lo cual viene por obra del Espíritu Santo, como lo dice textualmente el Evangelio de San Juan en su capítulo 16, verso 13. Sin esto, es decir, sin la convicción de pecado, justicia y juicio, usted puede vivir en una iglesia y hasta convertirse en uno de sus ladrillos, si fuese posible. Usted puede predicar en calles, plazas y vehículos hasta quedarse sin aliento, hacer muchas buenas obras y hacer creer a medio mundo que es un cristiano modelo, pero no será salvo. Todo lo que he escuchado hasta este momento es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, como lo dice también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. No son palabras mías. He compartido este mensaje que Dios me ha ordenado comunicar hoy y no lo he querido suavizar para acomodarlo al gusto de nadie, porque eso sería falsear lo que el Señor me ha mandado a entregar. Si usted ha abierto su entendimiento, gracias a la misericordia de Dios y a la labor del Espíritu Santo, arrepiéntase ahora mismo de la herejía en la que ha estado perdido y vuelva hacia Jesucristo, que es el único abogado que puede salvarlo. Y es gratis, pues Él ya pagó lo que usted debía. Ningún otro tiene facultad para hacerlo, pues el pago que hizo fue con su muerte y el derramamiento de su propia sangre. ¿Qué le parece? Oremos. Padre Celestial, perdóname por haber creído erróneamente que otro diferente a Cristo podía pagar mis pecados y conducirme por el camino hacia tu reino eterno. Confieso que he estado equivocado prestando oídos a credos falsos inventados por ciegos que guían a ciegos, mientras el diablo se goza. Gracias, Padre, por la luz de la verdad que a partir de hoy ilumina mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.